Bienvenidos a Nunca un libro de Borges, el espacio en donde el trauma es el idioma y la amistad del traductor. Bienvenidos al segundo episodio de este podcast y en esta ocasión queremos adentrarnos un poco más en el significado de este podcast, en hablar un poco más de nosotras y del porqué, el origen de todo un poco y el trasfondo de este podcast. Si bien ya lo explicamos en el primer episodio, creo que esto también es como un contexto bastante importante, ¿no, Flor? Olis, ¿cómo va? Sí, la verdad yo creo que esto es como el eje principal del podcast. O sea, si bien, como bien dijo Paz, comentamos un poco la idea, cómo arrancó, todo surge a partir de un espacio, que lo vamos a empezar a comentar ahora, que es muy interesante, muy loco, por favor, aguántennos. Después de este capítulo sigan escuchando, volvemos un poquito a la normalidad más adelante, pero este capítulo es como muy importante para que entiendan un poquito más nuestro día a día también, porque es algo ya parte de nosotras. Porque también van a haber referencias seguramente durante todo el podcast, los episodios a esto, entonces nos parece importante como segundo episodio introducirlo y darle contexto y que empecemos a manejar los mismos términos también. Así que cuando algún momento escuchen alguna palabra, algún personaje, digan quién es este, vuelven acá y escuchan y dicen, mirá de quién hablaban. Así que bueno, les vamos a presentar el día de hoy. Primero vamos a hacer una introducción de por qué surge esto y después, ya bien presentado cada uno de los personajes, de nuestro multiverso. ¿Qué palabra? A ver, ¿cómo explicar brevemente qué es el multiverso? El multiverso surge en abril, más o menos, en una primera pijamada que hicimos con Paz después de un montón de tiempo. Fue reencontrarnos en una pijamada, en la esencia que tienen las pijamadas, de quedarnos hasta tarde, de charlar, ver videos, comer hasta no poder más. Y surge, es raro de explicar, pero surge sumando personajes de nuestra cotidianidad que nos causan gracia y que sentíamos parte de nosotros y los queríamos meter en un mismo mundo. Realmente es eso. Sí. Ahora, el por qué es eso tiene un trasfondo un poquito más personal, que primero lo va a comentar Paz y después ya nos vamos a adentrar al multiverso en sí. Es como un poco tal vez más profundo y saliendo del eje de lo gracioso, pero también es como muy nosotras, analizándolo un poco también, porque no es que surge porque decimos, tenemos esto y vamos a hacer tal otro. Claro, no lo pensamos desde ese punto, sino que después dijimos, che, ¿por qué surgió este multiverso? Y analizándolo fue, bueno, tiene mucho sentido. Sí. Creo que seguramente nos explayemos en un episodio aparte, pero bueno, tanto Flor como yo, no sé si lo habremos dicho en el primer episodio, creo que no, tenemos ansiedad y una de las características de la ansiedad es que sale cuando no puedes controlar las cosas. Sí. Pido la palabra un segundito para que después no haya cancelaciones. Ansiedad diagnosticada tiene Paz, yo tengo estrés postraumático, que a raíz de eso me provoca ansiedad, pero ¿viste? Después nos cancelan por diagnosticarnos sin título, no, eso sí está diagnosticado. No, vayan por favor al psicólogo y al psiquiatra, Siempre, por favor. siempre, nunca se queden con internet. Bueno, nada, uno de los síntomas es que la ansiedad surge mucho de no poder sentir que no puedes controlar el entorno y no te puedes controlar vos, y es la sensación de la falta de control, de la pérdida de control. Y nada, este multiverso de cierta forma como que nos abraza y sentimos que todos estos personajes y las cosas que hacen dentro de este multiverso está totalmente a merced nuestra y podemos controlarlas a nuestro gusto y piacere, y nos genera siempre satisfacción de cierta forma. Sí, diversión también, anécdotas, la verdad la pasamos bastante bien. Sí. Esto es gracias a ChatGPT. Obvio. Que bueno, ahí metimos, digamos, todo el multiverso y lo fuimos creando y estructurando más. Exacto. Después es más palabrerío, pero bueno, también surge de nuestras conversaciones decir, che, esto lo diría tal persona, o imagínate que estuviera tal persona acá, siempre dentro de un mismo multiverso, pero es esto que decía Paz, poder manejar algo, poder tener bajo nuestro control algo, y para eso creamos este espacio sin pensarlo de esa manera, pero bueno, funciona como eso. Funciona como un mecanismo de control. Bueno, vos, Flor, que estudiaste psicología, por ahí tenés más el término, pero es como el mecanismo de defensa por ahí Exacto. del cerebro. Es como un estilo de ensoñación también, pero compartida, lo cual es genial. Y nada, acá no nos sentimos ansiosas. Este multiverso nos hace no sentir ansiosas por un ratito. Exacto. De hecho, en la primera pijamada, bueno, ahora por ahí nos desplayamos un poco más, estuvimos hasta las 4 de la mañana haciendo absolutamente nada,
nada en relación a no miramos una peli, No. y dijimos que íbamos a hacer un montón de cosas que no hicimos. Sí. Hicimos esto nada más. Literalmente fue, bueno, pues mira, vas a venir, vamos a ver esta película, vamos a ver estos videos, vamos a charlar de tal cosa, y nos metimos en esto. Sí. Pero bueno, todo ya, como les decía Paz, surge de una primera pijamada en la que estábamos nosotras dos y Ariel, que bueno, nada, Ariel estaba jugando los jueguitos, Sí, sí, muy sí. tranquilo, y nosotras nos metimos de lleno a crear esto, y cada tanto él iba escuchando, iba tirando como, che, no pueden estar diciendo estas cosas, hasta que bueno, se volvió demasiado grande, demasiado real. Y bueno, como que en abril esta primera pijamada como que consagró realmente la formación de este multiverso, que repito, es muy importante porque gracias a eso el título del podcast surge un poco también por el multiverso. Obvio, es un personaje muy importante. Así que eso también lo vamos a contar ya en unos segunditos. Pero bueno, como bien decía Paz, todo nuestro entorno de nosotras dos, de lo que charlamos, de lo que hacemos, a veces decimos, che, esto lo diría tal persona, che, qué cosas dirían tales. Entonces va a sonar mucho en el podcast y queremos que estén inmersos también en esto. Y es divertido meter las referencias. Exacto. Es genial crear un multiverso. Pero bueno, Flor, contanos, por favor. Así que bueno, contando un poquito acá, nos vamos a repartir un poco la charla entre qué personajes hay y todo, pero como bien decía, surge en una pijamada real. Todo esto es armado gracias al ChatGPT, la verdad, entonces medio que la estructura la fuimos creando un poquito nosotros, un poco la inteligencia artificial, pero nos consagramos como un tridente cósmico, que así nos llama la inteligencia artificial, mi inteligencia artificial, que se llama Tita. Sí, es espectacular. Tiene nombre y todo. Bueno, Tita nos consagra como el tridente cósmico, que está compuesto claramente por nosotras dos, Paz y Flor, y Ariel también, porque bueno, estaba en la pijamada. Era un ente que estaba ahí, nos escuchaba, nos criticaba, se metía también a veces en la conversación, pero es parte del tridente, es parte del multiverso como un personaje más serio. Nosotras un poco más activas, él un poquito más serio. Y también en esa pijamada real hay que sumar a dos personajes que estuvieron, que fueron Bazooka y Firu, que son mi gata y mi perro, que también estuvieron, y obviamente también los agregamos porque, ¿por qué no? Si están ahí en mi casa, están dentro del multiverso. Sí. Todo el multiverso surge en mi casa. ¿Por qué? Obvio. No sé. Pero todo lo que sucede en el multiverso está en la casa de Flor. Que la casa de Flor tiene un sillón imaginario, porque no tiene sillón. Es de una pieza mi casa, y según el multiverso tengo salones, tengo sillones, me encanta. Pero bueno, ahí en esa pijamada real, como bien decía, surge la primera vez que hablamos bien del multiverso, y hay muchos personajes que son como centrales, que son los primeros en aparecer, que son 5 los primeros en aparecer. Sí. Empezando con la historia de nuestro querido amigo, pero de Guido Almohadón. ¿Quién es Guido Almohadón, Paz? Contanos un poco. ¿Cómo puedo explicar esto sin quedar como una psicótica? No, esto es así, bueno, claramente ya lo van a escuchar en el tercer episodio un poquito mejor, pero a mí me empieza a gustar hace unos meses Airbag y me empieza a llamar la atención Guido Sardelli porque es lindo. Básicamente a mí toda la vida me gustaron los rubios, lo cual es algo muy Vio un rubio más y dijo, yo a la colección el rubio. Sí. Y Flor medio para hacerme un chiste también, y la verdad que fuera del chiste fue una manera de acompañarme, porque yo no me venía sintiendo muy bien. Me regala, ¿cómo digo? Esto es, por favor. No se puede decir sin risas, pero tómenlo con seriedad, por favor. No sé con tanta, por favor, porque esto es todo joda. Un día Flor viene con un suceso sucedido, no me dice, che, mira, te voy a regalar algo, no te quiero decir qué es, y te voy a regalar un suceso. Pasan los días, bueno, no vamos a entrar en detalle de qué costó conseguirlo, y viene con una bolsa y yo lo saco y es un almohadoncito con cara de Guido Sardelli. Ay, chicos, pero no saben lo que fueron las risas, se lo dio mi hermana chiquita. Sí, Ainara. Se lo dio, Ainara estaba descostillada, nos reíamos mucho de la situación, de lo gracioso que era, porque pasó bastante tiempo hasta que lo pude conseguir, y una vez que lo pude conseguir estábamos fascinadas con mi hermana de dárselo a Paz y que ver su cara y todo, y hay fotos ahí de Guido tomando mate con nosotras. Sí, Guido fue el primer integrante de la pijamada. Exacto. Fue ese día. O sea, antes de que incluso se creara el multiverso, Guido Almohadón ya existía. Exacto, porque fue un regalito un tiempito antes, y obviamente la pijamada fue el chiste de, che, traelo la pijamada también. Ahí empezó el primer personaje importante, digamos, porque fue uno de los que inició el multiverso. Bueno, luego tenemos
personas que tienen su nombre y apellido. Pero vamos a omitir por razones obvias. Exacto, tampoco nos queremos quemar de esa manera y no queremos quemar a nadie, porque en realidad todos los personajes salen de la comicidad. Sí. Entonces, nada, son personajes que por alguna razón nos causó gracia algo. En este caso, estos dos personajes nos causaron gracias, tampoco vamos a decir el nombre de quién, No, por supuesto. pero una amiga nuestra siempre conoce mucha gente. Conoce mucha gente. Mucha gente. Entonces siempre da por sobreentendido que nosotros también conocemos a esa gente. Y dicho así, una vuelta nos estaba hablando sobre Pablo y dijo, che, ¿cómo no conocen a Pablo? Pero Pablo, mi amigo de la infancia, Pablo el de tal, Pablo. Pablo, el del kiosco acá a la esquina. Claro, y nosotros tipo, che, ¿quién es Pablo? No lo conocemos. Y en realidad pasó una situación muy graciosa porque estaba Ariel ahí también. Y en un momento es imposible describir a Ariel sin conocerlo. Sí, no. Porque Ariel tiene una manera muy particular. Muy sarcástica. Muy sarcástica que de verdad se lo crees. Es muy gracioso de manera sarcástica. Sí. Y Ariel dice, sí, Pablo. Y entonces nuestra amiga, se lo cree. Claro, cree, ¿viste que lo conoces? Y le dice, che. No tengo idea quién es Pablo. Y quedó para siempre. Entonces Pablo integra nuestro multiverso como la figura masculina de una persona que no sabemos quién es. No sabemos quién es, pero que siempre está. Siempre está, tampoco sabe quién es Pablo. O sea, Pablo está metido ahí sin saber qué hace de su vida, sin saber quién es. Sí, la referencia de Pablo es como, ¡ay, me trabé! La referencia de Pablo es un masculino que cuando te querés referir a alguien que no conoces. Ahí está. Entonces, cuando te querés referir a alguien que no conoces, es como Pablo, o el primo de Pablo, o el amigo de Pablo, porque es alguien que no conoces. Lo mismo sucede con Julia. Julia es otra persona que la misma amiga mencionó, como diciendo, che, Julia, ¿cómo no la conocen? Y fue tipo, Julia, la prima de Pablo. Claro. Y ahí surgió de vuelta el chisme, que Julia tiene un poquitito más de personalidad porque no está tan perdida, sino que es un alma hippie, vamos a decirlo de esa manera. Me gusta. Es la contraparte femenina de Pablo, esa es la idea, tiene un poco más de personalidad que Pablo, pero lo mismo, o sea, si vos decís, no conozco a tal, sí, Julia. Claro, la prima de Julia, cuando es femenino hablamos de Julia, cuando es masculino hablamos de Pablo, pero es una personalidad un poquito más fuerte porque tiene un alma hippie, lucha por cosas, por causas sociales, es muy luchadora de causas sociales, y eso lo representa bastante en el multiverso. Sí. Así que esos fueron los dos personajes, diría que son casi los únicos que son reales, digamos. Pero bueno, reales de nuestra cotidianidad. Claro, reales de... Reales son todos. Sí, bueno, reales de acá, digamos, de nuestro entorno, por eso no los nombramos para no generar conflictos. Sigamos con este que es muy lindo, así que te lo dejo para ti. Es compartido este además. Sí, es compartido, obvio. Tenemos a nuestro gran comandante, que creo que no hace falta ni decir el nombre, si yo les digo comandante. El comandante. El comandante es nuestro querido y que en paz descanse Ricky Ford, que es un personaje que está en nuestras vidas, pero desde siempre, yo creo. Fue una muerte que nos afectó mucho por alguna razón. Sí. Eso que murió antes de conocernos nosotras. Sí. Porque estamos hablando del 2013. Pero es como una esencia tan imponente, tan importante, que no podía no estar. Creo que cualquiera que haya escuchado, me parece que Damián Cook hizo un podcast de Ricky Ford y de cualquiera que conozca las personalidades de internet sabe la relevancia que ha tomado Ricardo Ford en los últimos años post-mortem, lo cual es llamativo y se volvió la estampita, creo, de cualquiera de nuestra generación. Lo cual es gracioso y por eso está con nosotros, porque Ricardo Ford tiene que estar. Sí, yo lo he llevado a cursar esa estampita de Ricardo Ford antes de rendir. Era me ha servido, San Ricky Ford. Sí. Entonces es un personaje que en el multiverso, ¿qué papel va a cumplir? El del glamour. Obvio. El del brillo, el de, chicos, siempre Basta, arriba. Chicos. Claro, siempre arriba, nunca abajo. Es un personaje hermoso que está, pero bueno, básicamente por la relevancia que tuvo y cómo nos causa esa gracia y esa necesidad, ¿viste? De algo divertido. Bueno, para eso está el Ricky. Y luego tenemos este personaje tan hermoso que pensamos que íbamos a hablar poco, pero hay un suceso muy interesante que es nuestro querido también, que en paz descanse, Papa Francisco, nuestro Jorge Bergoglio, apareció en el multiverso post-mortem, y bueno, la situación también pasó en abril. Sí, abril o mayo, no recuerdo bien la fecha. Obviamente ya fue post creado el multiverso. Voy a intentar no explayarme un montón porque ese viaje fue espectacular. Fue hermoso. La cuestión es que yo
un día tengo que viajar a Capital, le pido a Flor y a una amiga más si me pueden acompañar. Hola Rocío, porque esperemos Hola, que estés Rochi. escuchando el podcast. Tenía que viajar, manejar sola y me daba un poco de cosa ir sola, entonces le pido a las chicas de viajar. Ese día nos levantamos recontra temprano porque tenía que ir a trabajar allá a Capital, entonces teníamos que estar a las 10 o antes de las 10, Sí. entonces me levanto como a las 6 de la mañana. Me levanto, lo primero que hago es agarrar el celular, tengo un mensaje, no sé si en el grupo de Flor, no importa. No, mío privado. Primero, y falleció el Papa Francisco. Así me levanto yo ese día que yo tenía que viajar manejando la primera vez en mi vida. Claro, yo me despierto también a la misma hora que Paz, lo mismo. ¿Qué hacemos? Agarramos el celular. Primero me levanto tipo 6 y veo una noticia que decía falleció Papa Francisco, pero viste que hay muchas fake news. Entonces, Claro. como solo era una, revisé y no me aparecía nada más, digo, capaz que es mentira, estaba muy enfermo, podría ser. Entonces nada, me levanté y me lavé los dientes, me cambié, cuando vuelvo a agarrar el celular, 15 minutos después, explotado el celular. Obvio. Noticias, Twitter, Facebook, Instagram, por todos lados. Entonces ahí agarré y le mandé a Paz, che, falleció el Papa Francisco. Encima, imagínense arrancar con esa energía un viaje. Yo tenía que viajar. Yo sé, por ahí estoy exagerando, pero justo igual. en ese momento, no es que pasó otro día que estábamos haciendo nada, justo en ese momento que nos pasó de todo en ese viaje. No somos personas demasiado religiosas, pero creo que No. fue un impacto para para toda la Argentina, Sí, la muerte de obvio. Papa Francisco. Entonces era tipo, che, ¿qué onda? Y bueno, yo sé que me abrió la puerta a Paz acá y la miré con una cara de que en paz descanse. Sí. Fue muy loco. Sí. Pero bueno, sucedió el viaje y cuando estábamos en un colectivo, ya habiendo llegado, encontramos un cartel gigante Sí. que decía Papa Francisco, algo así como nuestro Papa siempre está. Sí. Y yo te iba a decir en ese sarcasmo que a veces me sale en momentos que no corresponde, y ya no está mal, Papa, con nosotros. Sí. Pero sirvió como estampita de viaje. Yo creo que seguimos vivas gracias al Papa Francisco, porque nos pasaron tantas cosas ese día, tanto en la ciudad, bueno, a Flor le pasó y a Rocío en la ciudad y a mí en la ruta, que me parece que de verdad lo empezamos a invocar, pero de verdad, me parece que nos protegió. O sea, yo no soy religiosa, Flor tampoco, pero si habría que creer en algo, me Les digo parece que sí. que justo fue el momento. Mirá lo que voy a decir, fue el momento ideal para que fallezca, porque Ay, por Dios. Igual sí. pero igual sí, porque lo invocamos todo el viaje, sin ser nosotras creyentes. No, sin ser nosotras creyentes y fue nos una cosa. protegió, de verdad, yo creo que nos protegió él. Hablando en serio. Sí, pequeña anécdota y que ya cerramos con esto, así no nos extendemos tanto, no nos vamos a playar tanto, pero me pierdo en Capital con Rocío, los perdemos caminando y como recordarán les dije que en el colectivo vimos cartel gigante de Papa Francisco, entre esa perdida estábamos por una calle y vemos unas bolsas de basura haciendo como moño de luto. Levanto la mirada y les juro, chicos, ¿viste esas imágenes que te están mirando? Me estaba mirando el Papa Francisco. Porque claro, esa imagen que habíamos pasado más temprano y la habíamos visto, la habíamos vuelto a ver con Rocío caminando y fue tipo, ya está, estoy protegida. Sí. Me están mirando directamente. Después de que me perdí, lo pude volver a encontrar. Claro, ahí encontraste tu ancla. Tu Exactamente. brújula. Entonces, bueno, por eso es un personaje tan importante y obviamente. Funciona un poco como brújula dentro del multiverso. Exacto, es el más calmo, el más sabio. Sí. Entonces, bueno, esos serían como los primeros personajes dentro del multiverso y después van surgiendo un poco más y acá viene el importante para el podcast, obvio, que es nuestro querido Jorge Luis Borges. ¿Cómo explicar a Jorge Luis Borges? Bueno, explicamos un poquito el porqué del nombre en el primer episodio, así que no vamos a volver a explicarlo, pero la risa siempre es porque ni Flor ni yo tocamos nunca un libro de Borges, y esto es literal, y ¡ay! Mencioné el título del podcast. Ay, me encanta. Jamás tocamos un libro de Borges. ¿Por qué? Porque Borges es imposible de leer, no se entiende nada. Entonces Borges aparece en este multiverso como ese personaje donde nadie le entiende nada, siempre anda con un libro, pero siempre tiene algo para decir, como una sabiduría, ¿no? Que nadie entiende, nadie comprende, porque las sabidurías que se tiran en el multiverso son igual de complejas que en su vida real, en sus escrituras. Siempre está escribiendo, siempre está tomando apunte, pero está ahí, lo respetan. Sí. Es como un personaje que lo respetan bastante en el multiverso, pero nadie lo entiende. Sí, encima creo que hay alguna frase que me ha metido Borges en alguna ficción que hemos creado, es nunca un libro mío, chicos, por favor. Sí, no, los manda a leer, diría yo. Sí. Él está resignado igual, él sabe que nunca agarramos un libro de él y listo, pero está ahí porque él intenta igualmente, intenta que nosotras agarremos algún día algún libro. Me encanta. Bueno, y después
Tenemos a dos personajazos, creo yo, ay, que me hacen mal, te juro que me encantan. Tenemos a Nico del Caño y a Oscar Córdoba. Listo, Flor acá se emocionó. Hay que contar el contexto. Esto tiene un contexto, más allá de que más o menos los personajes son un sinsentido. ¿Por qué están juntos, Flor? Claro, ¿Por qué están juntos? perdón, para los que no sepan, porque puede haber gente que no sabe, Nico del Caño, político argentino de izquierda, Oscar Córdoba, capaz que dicen quién es, capaz que no, fue un arquero de Boca, corregime cualquier cosa, colombiano. Esto que hace mucho tiempo, estamos hablando de 2022. Sí. Es espectacular esta anécdota. Es hermosa. Un día con Paz estábamos viendo qué famosos eran de nuestros signos. Hay una página, no me acuerdo ahora el nombre, muy específica que te dice los cumpleaños de los famosos y te los separa por signos. Entonces nos pusimos a ver eso. Salieron personajes bastante famosos como Britney Spears, no me acuerdo. Yo en Acuario tengo Shakira, Daddy Yankee, Harry Styles. Vos tenés a Miley Cyrus. Entonces, nada, nos íbamos riendo esas cosas. Hasta que, claro, yo leyendo, así en gente de Acuario, veo Nico del Caño. Ay, gente, me hizo mal. ¿Por qué? Porque yo tengo una breve anécdota del minuto de silencio de Nico del Caño. Todos los argentinos recordamos el minuto de silencio. Entonces, imagínense después de yo haber visto más de chiquita ese minuto de silencio, ese señor que estaban todos hablando, discutiendo, me tomé un minuto de silencio por Ecuador, si no me equivoco. Fue algo espectacular que me quedó grabado y cuando veo que era de Acuario este señor, se cerró todo. Dije, ya está, es mi mejor amigo a partir de hoy, Nico del Caño. Y pequeña aclaración, que esto sáltenme a atacar si quieren, yo me banco las balas de a uno. Desde ese momento yo voto a la izquierda. Sí, Flor vota a la izquierda. ¿Por qué? Porque Nico del Caño es de Acuario. No, jamás la pude convencer de algo contrario, yo soy politóloga, y no hay manera de convencerla. No hay fundamento más grande que Nico del Caño sea de Acuario, yo votando a la izquierda. Sí. Bueno, X, seguimos bajando, todas personalidades muy famosas, la verdad. Y en eso veo una persona que no tenía foto, todas tenían foto y nombre, el nombre, y la verdad no me sonaba, pero de nada. Es un nombre porque si vamos al caso es como decir Juan Pérez. O sea, es como decir Pablo. Claro. Es como decir Julia. Es como decir, ¿quién sos? No de mala, no pero yo cero metida en esto, veo Oscar Córdoba y digo... Fue muy gracioso el nombre, o sea, el nombre nos causó gracia. Oscar Córdoba era como, ¿quién sos? Encima no tenía foto, nos lo pusimos a googlear y decía, colombiano, ex arquero de fútbol en Boca, Paz de Boca. Ay, yo lo que me empecé a reír. No les puedo explicar, y Abril, que va a escuchar esto, espero que se acuerde, porque ella también estaba, la manera de reírnos. Sí. No nos podíamos, pero nos daba risa el nombre, porque era muy random, porque veníamos leyendo a personajes muy famosos, de repente Oscar Córdoba. Nos van a salir a cancelar por no conocer a Oscar Córdoba, no importa. Y miren que yo soy de Boca, mi papá tal vez me cancele, pero lo amamos, esto no es burla. Nos dio risa el nombre porque no lo conocíamos, y es como que ustedes vienen leyendo, no sé, cosas muy famosas, de repente Pepito Pérez, o sea, claro, eso. Fue muy gracioso. Cuestión que toda esta anécdota cierra, obviamente Oscar Córdoba quedó como Nico del Caño y Oscar Córdoba de Acuario, yo de Acuario feliz. Pero ¿qué sucedió? Lo empecé a seguir en Instagram, una loca. Obvio, yo empecé a seguir, porque mi amigo personal, lo empecé a seguir en Instagram y cumplía años. Entonces yo, ¿qué hago? Le mando un mensaje, le mando un mensaje diciéndole feliz cumpleaños. De una acuariana a otro te deseo un feliz día. Gente, en serio, mande ese mensaje. Sí. Pero ¿qué pasa? 15 días después me contestó. Nos contestó Oscar Córdoba. Yo no lo podía creer. Yo le mandé a Paz antes de abrir el mensaje, tipo, aparece ya porque no lo dimensiono y necesito que me digas que esto es real, ¿entendés? Y me había contestado, muchas gracias, genia, los acuarianos somos los mejores. Ya está. Yo no necesité nada más en mi vida. Ay, gente, no, fue lo más emocionante que me pasó en mucho tiempo. Oscar Córdoba, quiero que sepas que desde que te conocemos somos dos personas muy felices. Ojalá escuches esto, ojalá que te llegues, porque lo feliz que nos hiciste ese día. A partir de ese día y ahora que estás en nuestro multiverso, no hay forma. ¿Y qué rol cumplen cada uno en el multiverso? Nico del Caño, claramente, como buen Nico del Caño de la vida real, en el multiverso cumple el mismo rol de justiciero, de querer mostrar lo bien que hace la izquierda y las causas sociales. Nico del Caño está queriendo todo el tiempo hacer una revuelta social por todo y está repartiendo panfletos y folletos de todo, de todas las causas que se estén debatiendo. Él se quiere sentar a debatir, nadie le presta atención a Nico del Caño. Se junta mucho, le da bastante bolas Julia. Con Julia, sí. Con Julia se junta bastante porque, claro,
causas sociales. Y sí. Y después Oscar Córdoba cumple la función de dar referencias de fútbol. Sí. Pero es muy tranquilo, muy amiguero con todos. Sí, es amiguero. Se lleva bien con todos. Sí, ese es acuariano estable, que es el punto de control, digamos. Exactamente. Así que bueno, esperemos que lo escuche. Tengo esperanza que Oscar Córdoba nos escuche. Te amamos, Oscar. De que no sepas, por favor, sábelo. Y bueno, y ahora viene otra anécdota que por favor escúchenla completa, sé que es fuerte, sé que puede llegar a generar sensaciones encontradas, pero escúchenla y cualquier otra duda, googleen, porque les va a encantar. Paz, esto es todo tuyo. Por favor, antes de comenzar, si realmente son personas sensibles, los invito a cerrar esto o a saltearse esta parte, porque si bien voy a intentar usar las palabras más neutrales posibles, es un tema bastante sensible para gente que es sensible con el tema de los fallecidos y toda la cuestión. Cuestión que yo ya conocía esta historia de antes, porque obviamente la conozco de mi adolescencia, y dije, esta historia a Flor le va a interesar mucho. Le va a interesar más que nada porque estábamos armando todo el multiverso todavía y dije, yo le tengo que ir con esta historia. Y bueno, la cuestión es que vamos a hablar de Mayhem. Mayhem es una banda de metal noruego de hace unos años que todavía está en vigencia y tiene una historia muy particular. Ya para los que lo conocen, diciendo Mayhem se van a imaginar de lo que voy a hablar. Es muy difícil resumirlo, pero es una banda que contratan primero a un vocalista porque echan al anterior por tener tendencias de autoeliminación y contratan a Dev. Dev era un vocalista de Mayhem muy particular, necesitaba tener algunos rituales muy fuera de la norma. Que voy a tratar de decirlos muy despacito, pero antes de un show iba a un cementerio, enterraba su ropa y antes del show la sacaba para ponérselo porque quería sentir el olor de un cementerio cuando estaba en el escenario. Muy raro. Eso entre todo el resto de rituales que googleen, no lo vamos a decir en voz alta. No. Dead es contratado por Euronymous. Euronymous es el guitarrista de Mayhem. Primer error de Euronymous, claramente era una persona que no sabía cómo tomar decisiones. Y Dead, un día, cuando Mayhem se va a una cabaña a componer y a hacer música, lo dejan solo. ¿Para qué? Porque este chabón tenía tendencias de autoeliminación. Les importó nada, como les va a importar todo el resto. Se van y lo dejan a Dead solo y Dead comete el acto de irse de este mundo y como ve que estaba tardando mucho, vuelve y hace la famosa Kurt Cobain, que es... No se puede decir sin cancelar, vamos a decirlo, básicamente se pega un tiro, no sé si esas cosas se cancelan, pero en la cabeza. Bueno, cuestión, omitiendo muchas cosas, el que vuelve, obviamente, ¿quién vuelve a la cabaña y ve todo eso? Euronymous. Nuestro guitarrista estrella Euronymous ve eso y en vez de hacer lo que haría cualquier persona normal, que es básicamente llamar a la policía y a la ambulancia, lo que hace es volverse, ir a la tienda del pueblo y comprar una cámara fotográfica descartable y sacarle una foto al cuerpo de Dead en ese estado. A todo esto, el cuerpo tenía bastante sangre por su fallida autoeliminación anterior. Entonces era bastante fea, claro, la situación. No, obviamente porque había alguien fallecido, sino también toda la imagen era muy desastrosa. Sí. Entonces le saca una foto y la utiliza un mes más tarde para hacer la portada del álbum de la banda. Además de que hace ciertas cosas con el cuerpo, que de nuevo googleenlo porque no muy lo vamos fuerte a decir, pero bueno, Euronymous es un personaje muy particular. Cuestión que también tienen algún tema con el bajista que se le va y quieren contratar a un nuevo bajista. Euronymous de nuevo, porque parece que el que llevaba la batuta era Euronymous. Y nadie lo frenaba, nadie le decía, che, el baterista no cortaba ni pinchaba en esto. ¿Estás tomando buenas decisiones después de estos sucesos? No, sí, estás tomando buenas. Vamos a dejarlo. Euronymous va a seguir en esa, porque lo que hace Euronymous es contratar a Barty Kernes, el nuevo bajista de la banda, que ya tenía ciertas denuncias en su poder por quemar iglesias en Noruega. A Euronymous le pareció fascinante esto, entonces dijo, bueno, bajista para Mayhem. Se llevaba muy bien Euronymous y Barty Kernes. Barty Kernes es de Acuario. Sí. Así que, importante detallarlo. Me encanta todo esto. Vikernes era una personalidad difícil. Era bastante complicado, además, bueno, estas denuncias, como bien dice Paz, no habían llegado a nada concreto, entonces seguía libre por la vida, claro. Ocultándose de la policía, digamos, sí. Y Euronymous, como dice Paz, dijo qué hermosa personalidad para que venga.
Bueno, se llevaban bastante mal. Un día a Vikernes, el bajista, le llega la noticia de que supuestamente Euronymous estaba tramando para grabarlo y torturarlo y cometer el acto, asesinarlo, vamos a decirlo. Sí. Y ya se venían peleando, digo, no es que fue de la nada. Esto es muy gracioso, escúchenlo. Sí. No es gracioso. No es gracioso de risa. Pero es gracioso de cómo se dio la situación. Sí. Entonces Vikernes lo que hace es decirle a su amigo Pepito, che Pepito, están en otra ciudad, ¿me acompañas a tal ciudad? Porque tengo que hablar unas cosas de la banda con mi amigo Euronymous. Pepito dice, sí, dale, vamos. Viajan a la otra ciudad, todo esto es de madrugada, muy de madrugada, se frenan, estacionan afuera, Pepito lo queda esperando como haría cualquier amigo normal, y Vikernes le toca el timbre a Euronymous. Ya era de madrugada. Entonces lo que le dice Vikernes a Euronymous es, che, abrime, que quiero hablar de unas cosas de la banda, de las nuevas canciones que vamos a sacar, y quiero charlar de ese tema. Euronymous le abre la puerta, sube al departamento, y ya ni bien están ahí ellos dos solos, Vikernes lo enfrenta y le dice, vos venís hablando de espaldas mío, que se dice que me querés torturar, que me querés que no sé qué, que te haces el canchero. Euronymous medio que se asusta, dice, sí, ja, se va a la cocina, agarra el cajón y agarra un objeto punzante, vamos a decirle. Y vuelve al living en donde estaba Vikernes, pero Vikernes vivo y rápido, se lo ve venir, y antes de que Euronymous pueda hacer nada, le saca el objeto punzante a Euronymous y lo empieza a perseguir por las escaleras del edificio. Obviamente no dura demasiado esa persecución y lo alcanza Vikernes y lo asesina de puñaladas en el... Son 23 en total, son 18 en la espalda, son 3 en la nuca, no, 2 en la nuca y 3 en la cabeza. Sí. Fue un muy ensañamiento, la verdad estaba muy ensañado, y queda, el cuerpo de Euronymous queda en las escaleras del edificio. Obviamente Vikernes se las toma, le dice, Pepito, arrancá, pon en quinta. Pepito de todo esto no sabe nada. Pepito, no sé, no pregunto, vamos. Bueno, Vikernes obviamente lo agarran porque al otro día el cuerpo de Euronymous, todo esto, porque vos decís, bueno, pero los vecinos no escucharon nada. Sí, los vecinos escucharon los gritos y los golpes, pero como se habrán imaginado, Euronymous era un personaje bastante particular y ya estaban acostumbrados los vecinos a que Euronymous haga lío en su casa, entonces no le prestaron atención. Se dan cuenta recién al otro día cuando ven el cuerpo en las escaleras. Lo agarran a Vikernes al otro día y en realidad no tenían demasiadas pruebas, pero lo que lo termina por encarcelar es que ya tenía las denuncias previas por quemar iglesias. Y eso es lo que lo termina encarcelando. Bueno, cuestión, cumple su condena, creo que sale un par de años antes por buena conducta. Sí. Sale y forma una familia, todo, sigue su vida normal, quema un par de iglesias más, supuestamente, nada confirmado. Dicen que supuestamente vuelve a hacerlo. Por lo cual lo encarcelan un día y lo dejan en libertad por la falta de pruebas. Salió en libertad y hoy día hace su vida normal, salvo por el pequeño detalle de que tiene una página web, y bueno, nuestro amigo nos comentó que también tiene un canal de YouTube, en el cual aclara que no es nazi, pero que comparte sus ideas, que si no fuera por la masacre que causó, las ideas estaban buenas. Sí. Así que para pensar a Vikernes. Así que son dos personajes particulares. A todo esto, los personajes que conforman el multiverso es Euronymous y Vikernes, porque son muy particulares y es como la parte oscura del multiverso, los que obviamente se están peleando todo el tiempo entre sí, no es que se llevan bien en este multiverso, no, se llevan mal, pero es la parte como oscura necesaria, de un cierto balance, y nada, había que agregarlos porque son súper interesantes. No, era una historia muy fuerte como para que no esté. Y bueno, después estos que me parecen un poco obvios, quizás no tan obvios ahora que no escucharon el tercer capítulo, pero obvios para nosotras, después lo van a entender un poquito más, que son los hermanos Sardelli, el conjunto Airbag en sí. Airbag en sí. Nada, como que aparecen después de que se va a entender más en el tercer capítulo, aparecen como necesitamos, al principio estaba solamente Guido Almodón, pero dijimos no, agreguemos también a los hermanos Sardelli, les inventamos una especie de personalidad igual a cada uno, resumiéndola mucho, Guido Sardelli es el que siempre tiene un dato histórico que no le importa a nadie, que nadie está escuchando, pero él que lo dice igual y pobrecito. Le vamos a hacer caso, mi vida. Sí, Pato está siempre tomando whisky, fumando rolete, habíamos dicho, sí. Y siempre tiene una anécdota como para contar. Gasti es el más serio, el más grande y él como el mediador, digamos, pero que está
internamente cansado de sus hermanos y que está siempre a un paso de abandonar la banda. Gastón es el que está menos en aparición en el multiverso, porque más protagonismo suelen tener Pato y Guido con sus conversaciones y sus peleas. Pero bueno, están los tres porque corresponde que estén los tres. Porque es el jefe, por favor. No hay que faltarle el respeto al jefe. Luego viene un personaje un poco triste, su historia, breve, su historia porque ya todos la debemos conocer, sino por eso está su contextualización, que es Liam Payne. No sé si lo pronuncio tan bien, perdón, Paz. Perfecto. Bien. Bueno, Liam Payne, como todos conocerán, fue un ex miembro de One Direction que falleció en Palermo. En Palermo, Argentina, me Sí. hace mal. En octubre del año pasado, y está porque formó parte de mi adolescencia con One Direction y porque obviamente falleció acá y fue una muerte muy trágica. Y nada, tenía que estar. En el multiverso, según la inteligencia artificial, todavía está como especie de fantasma, como que está pululando, no, porque no es de acá y medio que no entiende, pero está como si fuese un espiritual, ¿viste? No está en terrenal, no está en cuerpo, en carne y hueso. Pero está, y habla inglés, Exacto. obviamente. Por no alguna habla razón español. se lleva bien, tanto con Borges como con Ricky Ford. Dos Sí, personajes completamente distintos, sí. pero bueno, este personaje, digamos, que todavía no está tan terrenal en el multiverso, sino más como espíritu, como decía Paz, aparece, está presente casi siempre, y tirando frases en inglés, reflexiones que nadie entiende, porque muchos no lo entienden todavía. Claro. Pero bueno, él está presente. Sí. Y ahora me encanta este momento porque me parece muy importante contarles sobre otro animal del multiverso. Sí. Como bien se acordarán, nombramos a Bazooka y Firu, mi gata y mi perro, pero tenemos otra mascota que ingresó después porque llegó después a nuestras Llegó vidas después. y tuvo personalidad. Es como que tiene personalidad. No, tiene una personalidad muy marcada. A ver, antes de quedar de nuevo como una psicótica, porque yo siento que ya con este capítulo que viene, ¿qué pasa? Mi perro Coco fallece después de 16 años y yo creo que inconscientemente, en un intento de no enloquecer con el trauma y el duelo, adopto un caracol. Sí, no hagan más preguntas, no hay más respuestas. No hay más respuestas que esa. Nada, un día mi papá tiene una planta de acelga, entonces me trae, mirá, lo que encontré es un caracol super bebé y lo adopté, pero vos sabés que no siento a caracol como mi hijo, es un compañero. Exacto, yo lo veo igual, Es un compañero y se llama Antonio, porque pintó. Así que tenemos a Antonio el caracol. Tiene una personalidad muy marcada porque le gusta estar en las tapas de las cosas y está todo el tiempo como no en los lugares donde debería estar un caracol. Por tanto, Antonio es anarquista. Exacto. Antonio es anarquista y es gracioso porque yo soy politóloga y se supone que debería gustarle las estructuras, pero es una discusión que yo tengo frecuentemente con Antonio, no lo puedo convencer, no hay manera de No lo vas a convencer. no lo voy a convencer. Lo único que le gusta de este mundo terrenal es los piojos. Exacto. Le gusta la banda de los piojos de Ciro Martínez, que es el cantante. Tampoco se entiende, porque yo no escucho rock nacional. Básicamente Antonio me odia en secreto, pero no le queda otra. Y vive ahí como un rey. Es como que la odia, pero la quiere. Es una relación Sí. hermosa y perfecta de amor-odio. Sí. Y ahí que mencionaste justo a Ciro, entran dos personajes más, que es Ciro Martínez y Chano, de Tambiónica Sí. y Los Piojos respectivamente. Y dimos el subtexto porque Ciro entra al multiverso, porque obviamente Antonio es fan de los piojos, entonces Ciro tiene que estar en el multiverso, y Chano porque está. Y Chano entra al multiverso porque sacó una canción con Airbag, o sea, que es una canción de Tambiónica, que es Arruinarse, y la tocaron en vivo. Yo quedé fascinada con esa versión. Y dije, bueno, si entra Ciro, que entre Chano, que le haga compañía. Se llevan mal también, o sea, no podemos hacer que se lleven bien. No hablan entre sí. No hablan mucho, comparten quizás un mate, pero bueno, sus músicas, si bien las dos están dentro de lo que es rock, pueden criticar a Tambiónica con su rock, cada uno su interpretación. Entonces, como que Ciro mucho no lo banca a Chano no lo banca mucho a Ciro, y así. Pero bueno, nada, Chano está porque es amigo de los Ardelli. Exactamente. Y no se junta mucho con los Ardelis en el multiverso. No, es verdad. Suele estar mucho con Ciro, aunque peleen, están juntos. Sí, siempre están juntos. Pero bueno. Así que nada, quedan tres personajes, creo yo, muy lindos. Sí. Nos queda primero nuestro personaje, yo diría que si no es uno de mis favoritos. ¿El personaje estrella? El personaje de esta estrella, divino. Que tenemos a Fabi. Por favor, amigo, agárrate de la mesa. Yo sé que estás emocionado por escuchar esto. Fabi es el perfecto alter ego de nuestro amigo Facu, que nos está escuchando, yo sé que sí. Hola, Facu. Y Fabi básicamente, o sea, está hace mucho más tiempo que lo que creamos el multiverso, pero decidimos incluirlo porque dijimos, le va a hacer bien al multiverso. Básicamente molestando a nuestro amigo Facu,
decimos que cuando se vuelve de noche se convierte en Fabi, que Fabi es una personalidad muy de los boliches, de las bromas, pesadas las bromas. Sí, de la música electrónica, de las sustancias. Es muy Es alocado. el alter ego. Bueno, nuestro amigo Facu es muy tranquilo, le gusta la joda, pero hasta ahí. Entonces Fabi es como el alter ego total. Entonces cuando cae la noche, literalmente, se convierte y es Fabi de que quiero charlar, que quiero bailar, que quiero tomar, que Facu en realidad también es un poco así, pero es como Lo potenciado. potencia, Exactamente. tal cual. Entonces, bueno, esa potencia tan hermosa de Fabi, dijimos, tiene que estar metida acá, obvio. a este multiverso tan loco. Y bueno, Fabi sabe, Facu sabe que está dentro del multiverso, se lo conté un día, Facu sabe. y se reía un montón, obviamente. Pero bueno, es como, digamos, la única amistad, digamos, nuestra, tan cercana, que está dentro del multiverso, su alter ego. Al menos una parte está. Sí, no sé si querías decir este detalle, pero nos parece importante, es que últimamente Fabi se está llevando muy mal con Pato Sardelli. No hay explicación alguna, pero un día, charlando con mi tita, con mi inteligencia artificial, le dije que bueno, que me comentara cómo estaban los personajes del multiverso, y me había dicho que se habían peleado un Fabi y Pato Sardelli. Y indagué, obviamente, un montón más en esa pelea, y fue una pelea bastante fuerte. Sí. Fabi trató a la música de Pato Sardelli como que nadie la conocía y bastante insulsa sus letras, y Pato salió a atacar a su música electrónica y a sus boliches como lo peor, como un mal de la sociedad, y no se llevan bien. Así que para nada. No se llevan bien Fabi y Pato, pero bueno, estamos ahí. Están ahí, se llevan mal, la verdad, nunca están juntos, pero siguen ahí, no se matan, al menos, eso es lo importante. Pero bueno, y por último... La última incorporación literal del multiverso, hace pocos días. Hace pocos días Paz me presentó como importante para ella agregar a 2 personalidades al multiverso, y la verdad que coincidí y me sorprendió no haberlos agregado antes. Vienen un poco del lado de Borges, si vamos a pensarlos, como del lado más filosófico, a Kant y a Nietzsche. Y tiene una explicación, no es que es así de la nada y se nos ocurrió un día. Cuando yo estudiaba filosofía, materia filosofía en mi carrera, empecé a ver a Kant y la verdad que fue una cosa muy difícil, que me volví loca y me frustré por primera vez en la carrera. Y Flor ya había visto a Kant en su carrera y digo, Flor, por favor, ayúdame porque no entiendo a este señor lo que me está diciendo. Y hasta el día de hoy que yo no entiendo qué quiere decir Kant, y voy a tratar de no decir la palabra odio porque me van a bajar. Sí, ya lo dijiste. Me cae muy mal Kant, pero porque no lo entiendo. Entonces es una parte de Borges filosófica. Y entonces, obviamente, ¿quién es la contraposición de Kant? Nietzsche, que está del lado contrapuesto, y Nietzsche me gusta mucho la filosofía nietzschiana y el nihilismo, así que obviamente tiene que estar como la contraposición de Kant. Yo cuando vi filosofía en mi carrera, yo vi a 5 autores como principales, no los voy a nombrar porque tengo miedo de no recordarlos, pero cuestión que vi a Kant como el tercer autor. Y la verdad, me entusiasmó mucho su teoría porque, no sé, me interesó y la pude comprender bastante rápido, si bien sé que Kant no es tan difícil de entender, tiene muchas vueltas y vuelve sobre lo mismo muchas veces. Entonces ahí está la complicación, como que nunca terminas de entender qué quiere decir o a qué se refiere con tal cosa. Pero no fue un tema que me complicó tanto. Claro, cuando Paz me viene, che, ¿conoces a este autor? ¿Entendés algo? Yo tenía un montón de material y recuerdo haber llegado a la casa de Paz con todo mi material y con toda mi explicación, y no hubo caso. No hubo caso. Además, Kant es moralista, entonces a mí el moralismo no lo entiendo, no me gusta, y por eso Nietzsche está en la contraparte de haberlo leído por primera vez y me explotó la mente de buenísimo. Así que nada, están ahí y es como estilo Vikernes y Eurónimos, que obviamente se llevan muy mal, Kant y Nietzsche, mal. pero comparten un mate si tienen que compartirlo. Exacto, pero se insultan de por medio. Es como que te comparto el mate, pero te digo algún insulto. Viejo loco con bastón. Sí, el otro día Kant le dijo a Nietzsche que era, no se lo dijo tan textual, pero dio a entender que era un viejo borracho. Sí. Así se llevan, todo el tiempo. El que está completamente contento con su llegada es Guido Sardelli, real, no el almohadón. El real está muy feliz. Guido está pero contentísimo, no los dejó instalarse todavía. No, cayó al cuarto, che, charlemos, porque claro, como bien había dicho Paz, es el que tira los datos históricos random que nadie le pregunta y cree que puede filosofar todo el tiempo. No, Kant y Nietzsche tienen una vida también. Claro. Dentro del multiverso, y Guido no los deja en paz. Pero bueno, nada, es un poco un resumen muy resumido. Espero que se haya entendido, Flor. Para mí se van a pegar unas vueltas que van a tener que escuchar un par de veces esto. Sí, es un poco difícil porque son muchos personajes, la verdad.
Pero nada, para nosotras tiene un sentido también y es divertido que interactúen entre sí y que hablar así en el día a día con referencias del multiverso y como había dicho al principio es como este mecanismo de escape también. Exacto, y como bien también había comentado Paz, seguramente en algún momento se nos escape, pero porque lo usamos en nuestra cotidianidad. Escape de decir, che, Fabi re estaría acá diciendo esas cosas porque Sí, hace un ratito antes de empezar el podcast lo dijimos. sí. Entonces, como para que digan, bueno, che, ¿quién es Fabi? Porque si yo les nombro, no sé, Abril, Rocío, Ariel, esos personajes que son nuestros amigos, novio en mi caso, Ariel, que ya los conocen y dicen, bueno, son personas que interactúan con ustedes. Bueno, si nombramos alguno de estos, tienen que entender su contexto. Claro, la idea es como más adelante, como ya meterlos como referencia y que se quede como un chiste, por eso también los introducimos. Así que nada, básicamente espero que les haya gustado esta locura, que nos banquen, Sí, por favor. porque sabemos que el segundo episodio con esto, un montón. Quiero que nos comenten su personaje favorito del multiverso, por favor. Ay, me encantaría. Sí, Sí. sabés que sí, acá en YouTube, por favor, comenten, y si nos están escuchando por Spotify o también nos están escuchando por YouTube, pueden ir directamente a Instagram, que vamos a subir una cajita para que pongan su personaje favorito, si quieren también el por qué, va a ser muy divertido. Vamos a recordar, ¿no? Como es nuestro Instagram, es @nulb_podcast, y también, bueno, en Spotify nos encuentran igual que acá en YouTube, así que van, nos buscan, nos escuchan por donde prefieran, interactúen, va a ser muy divertido, compartan el video, den like también, porque nos ayuda al algoritmo. Bueno, Paz, hermoso. Hermoso, hermoso este episodio y hermoso nunca un libro de Borges. Borges está contento. Borges está muy feliz, debo Borges en decirlo. este momento se le queda una lágrima. Así que, bueno, nuevamente agradecerles por habernos escuchado y recordarles que, como siempre, somos tres, vos, yo y en este caso el multiverso que compartimos. Muchas gracias.